Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a seguir hablando de la hidrosfera, de las aguas que hay sobre el planeta. Hoy vamos a distinguir entre aguas subterráneas y aguas superficiales. Las aguas subterráneas, como viene aquí indicado en esta parte subrayada, son aquellas que están situadas bajo la superficie de la Tierra, bajo el suelo. Para entender bien lo que sucede con estas aguas, primero hay que aclarar qué es algo permeable o algo impermeable. Una materia es permeable cuando permite que pase el agua a través de ella. Por ejemplo, si yo cojo un trozo de tela y vuelco una jarra de agua encima, pues aunque al principio parezca que la tela retiene un poco el agua, se termina colando y cayendo por debajo de esa tela. Y algo impermeable, pues es algo que no permite que el agua pase a través de esa materia. Por ejemplo, si extiendo un plástico con las manos y echo algo de agua encima, el agua no va a atravesar el plástico. A lo mejor se derrama por los lados cuando ya no lo pueda recoger más, pero no es un material que permita que el agua pase que se cuele, que baje a través de él. ¿Vale? Entonces en la Tierra pues ocurre lo mismo. Hay minerales y rocas que son permeables y permiten que el agua los atraviese, se filtre por ellos y siga cayendo más profundamente, pero hay materiales que son impermeables, por ejemplo la arcilla. La arcilla es impermeable, entonces cuando el agua de lluvia cae sobre la superficie de la Tierra o cuando una parte de la Tierra está cubierta por la nieve y esa nieve se empieza a derretir, pues ese agua de la nieve o de la lluvia sobre la superficie de la Tierra, si esa Tierra es permeable, se va a ir colando hacia adentro, hacia la profundidad de la Tierra, y va a ir bajando, 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 hasta que llegue a una capa de materiales minerales que sean impermeables, una zona de rocas impermeables, entonces no puede atravesarla. Entonces es como construir una piscina interior dentro de la Tierra. Como es impermeable, el agua no se sigue filtrando hacia abajo y se queda o bien estancada en ese agua, en esa superficie impermeable, o bien pues empieza a moverse como si dijéramos en un río subterráneo. ¿Vale? Entonces, cuando encontramos una zona interior de la Tierra donde se acumula ese agua, porque esa zona es una zona impermeable, se forma un depósito o un almacén de agua que es subterránea, y a esos depósitos de agua subterránea les llamamos acuíferos. ¿Vale? Es verdad que no toda el agua que cae del cielo, de la lluvia, o que es del agua que se derrite cuando la nieve se funde y se convierte en agua de nuevo, pues no toda ese agua se filtra y baja a las aguas subterráneas a rellenar los acuíferos, porque parte de ese agua pues se evapora con el sol. Ya lo vimos en el ciclo del agua, que hay una parte del agua que se evapora. También parte de ese agua pues la toman los seres vivos o tiene que ver con la que toman las plantas, ¿vale? Aquí veis una fotografía pues de una especie de cueva subterránea donde se está acumulando el agua. Este agua no se puede filtrar y seguir bajando más profundamente porque seguramente el suelo de esta especie de lago es de un material impermeable. Bueno, pues ahora vamos a ver que ese agua que está en el interior de la Tierra, pues podemos conocer su existencia y podemos hacer que salga a la superficie de dos maneras. Una es una manera natural, es lo que llamamos una fuente. Esta fuente no es una fuente pues las que podemos tener en un parque como un grifo, no, llamamos una fuente cuando de repente en algún hueco, en alguna roca del suelo, empieza a brotar el agua. Por ejemplo aquí detrás no hay un río, simplemente que en este hueco de la roca empieza a salir el agua y cae en gran cantidad. ¿Por qué? Porque dentro de la Tierra hay agua subterránea acumulada, y cuando encuentra un hueco hacia la superficie pues se escapa y cae a la superficie en este caso, ¿vale? Porque está más alto la zona donde está abierto que el suelo de la superficie y por eso cae. O bien a veces los hombres, los humanos, buscamos agua en un sitio donde no llega el agua pues a través de una tubería, y entonces lo que hacemos es hacer un agujero en el suelo
vertical, profundo, hasta que se encuentra un acuífero, una zona de agua que está allí por debajo del suelo, y podemos extraerla con una bomba de agua, con un cubo, y eso sería lo que llamamos un pozo. Este agua, o mejor dicho, esta manera de sacar el agua subterránea a la superficie es una manera artificial, la hacemos los hombres. Bueno, otra cosa que vamos a ver hoy. Hemos hablado de aguas subterráneas, pues ahora vamos a hablar de aguas superficiales. Y las aguas superficiales son aquellas que están sobre la corteza terrestre. Es decir, cuando vemos un globo terráqueo que representa la Tierra, vemos que hay gran parte de agua que cubre los océanos y los mares, y otra agua que podemos ver dibujada, pues es la que forma los ríos, los lagos que están en el interior de la Tierra, ¿vale? Pues eso va a ser un poco la clasificación de las aguas superficiales. Vamos a hablar de aguas marinas cuando hablamos de aguas de océanos y de los mares, que además ese agua pues se caracteriza por ser un agua salada. Además es el agua que más ocupa de todo el globo terráqueo, de toda la Tierra, porque ocupa pues prácticamente 3/4 partes, ¿eh? Y luego tenemos las aguas continentales, que son pues el agua que encontramos en los ríos, en los arroyos, los lagos, y ese agua generalmente es agua dulce, ¿vale? Las aguas pues las aprovechamos de muchas maneras, para la agricultura, para la ganadería, para la industria, o también para cosas personales como por ejemplo nuestra higiene, la limpieza de los espacios donde estamos, para la alimentación. Como el hombre depende del agua dulce, pues ¿qué es lo que ha hecho? Pues construir presas en algunos ríos, porque una presa lo que hace es retener el agua para que se acumule en gran cantidad, se embalse, ¿vale? De esa manera, cuando hay menos lluvias y los ríos deberían llevar menos agua, pues como hemos embalsado agua gracias a una presa, podemos tener una especie de piscina gigante de la que aprovechar el agua, ¿vale? También las presas se utilizan para producir energía eléctrica, que en este caso se llama energía por el agua, hidroeléctrica, ¿vale? Y luego también, bueno, pues podemos decir que el agua tal cual la tenemos en la naturaleza, pues no es conveniente, sobre todo tomarla, sin haber hecho un tratamiento adecuado, porque a los humanos nos podría hacer daño. Entonces para eso existen centrales de potabilización de agua, que significa sitios donde al agua se la trata con productos químicos para matar los microorganismos que pueda tener, si tiene alguna bacteria o si tiene algún virus, pues se potabiliza con un producto químico, se filtra, se le quitan pues las partículas que lleve flotando, antes de mandarla ya pues por las tuberías a los domicilios donde la vamos a consumir, ¿vale? O también podemos hacer que cuando en un sitio hay poca agua dulce, se puede coger agua de mar y a través de unas industrias se desaliniza, se le quita la sal, ¿vale? Eso es lo que se llama desalinización. Y entonces en sitios donde llueve poco y no hay ríos, no hay embalses, por ejemplo en algunas islas, pues ¿qué hay? Pues hay plantas desalinizadoras, que son una especie de fábrica que se dedica a coger agua del mar, quitarle la sal, y cuando ya queda el agua sin sal, pues la potabilizan y es apta pues para el riego o para el consumo. Y por último, pues aquí tenemos un esquema, un dibujo que nos habla de todo lo que hemos más o menos visto sobre las aguas continentales, ¿vale? Aquí nos dice, bueno, pues que en la alta montaña y en los polos se acumula gran cantidad de hielo, y ese hielo en algún momento se empieza a derretir, ¿vale? Luego, en la superficie, pues dice que se pueden formar corrientes de agua dulce, que llamamos ríos, pero que a veces esos ríos lo que hacemos es construir una presa, como esta de aquí, una presa de materiales de construcción, que retiene el río y hace que el río se haga más ancho y retenga mucha agua, una especie de piscina gigante. Eso es lo que llamamos un embalse, ¿vale? En los embalses al río se le deja que continúe un poquito, o sea, no es que se corte el río y ya no puede seguir su recorrido hasta el mar, sino que retenemos parte de ese agua para tenerla almacenada. Veis que aquí el río continúa su camino, pum, 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 hasta que llegue al
mar, ¿vale? Esto representaría los mares o los océanos, que es donde llegan todos los ríos, donde desembocan. Aquí está representado pues un lago o una laguna, que viene a ser algo parecido a una gran piscina. El terreno en esta zona es un terreno que por la superficie es permeable, pero luego por el fondo es impermeable, y se forma una especie de gran balsa que retiene el agua, que normalmente es agua dulce, el agua de la lluvia o del deshielo, ¿vale? Y luego aquí en un lateral representan pues que la tierra la hemos cortado, como si la pudiéramos cortar con un cuchillo, y vemos que por dentro de la tierra se acumula agua, y esta es el agua que llamamos agua subterránea, ¿vale? Se acumula pues en galerías, que son como si dijéramos pasillos grandes, o en cuevas interiores, y ese agua que está acumulada podría salir a la superficie si en la superficie hay algún punto de rotura, alguna roca que está rota, alguna grieta. Entonces este agua, si tiene inclinación y tiene altura, pues brota por ese hueco, y eso es lo que llamamos una fuente, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver un vídeo, y espero que con el vídeo y con lo que yo os he explicado, más vuestra dedicación leyendo las páginas que ahora os voy a indicar en la tarea de Classroom, pues seáis capaces de entender todo lo que hoy hemos visto. Adiós. Los lagos. La hidrosfera es la capa de agua de la Tierra. De ella forman parte los lagos. Un lago es un depósito natural de agua que ocupa una depresión del terreno en la que se recogen las aguas de la lluvia, afloran aguas subterráneas o desembocan algunos ríos. Hay numerosísimos lagos en la Tierra. Se calcula que unos 100 millones de muy distinto tamaño. Unos son grandes como mares. Otros son pequeñas lagunas. Algunos son de agua dulce, otros de agua salada. Algunos permanecen helados y otros mantienen sus aguas en ebullición, como el que existe en la isla de Dominica, que permanece cubierto por una nube de vapor y cuyas aguas están a más de 85 grados, pues el lago se asienta sobre una fumarola de un volcán cercano. Una fumarola es una grieta por la que salen gases y vapores ardientes del interior de la Tierra. El origen de los lagos es muy variado. El de algunos es un antiguo mar desecado, el de otros, un glaciar o un cráter. También hay lagos subterráneos. Unos llaman la atención por los animales que habitan en ellos o por las algas que pueblan sus fondos. A veces, estos seres vivos que crecen en los ecosistemas lacustres hacen que sus aguas parezcan teñidas de distintos colores. Así hay un lago rojo en Bolivia, otro de color rosa en Australia, otro de color negro en la isla de Trinidad a causa del betún natural que contiene. Si algunos llaman la atención por la cantidad y variedad de vida vegetal y animal que albergan, en otros, como el Mar Muerto, solo pueden sobrevivir algunas bacterias y hongos debido a la gran cantidad de sal que hay en sus aguas. Muchos se sitúan en las calderas de los volcanes. Un caso trágico de cómo los seres humanos pueden destruir la hidrosfera es el Mar Aral. Este lago, situado en Asia Central, era uno de los 4 lagos más grandes del mundo. Situado en medio de áreas desérticas, constituía un oasis en la región. Estaba alimentado por las aguas de 2 ríos. Pero el desvío de agua de dichos ríos, el Amu Daria y el Sir Daria, acabó por desecar el lago. Ahora los seres vivos de la región sobreviven a duras penas ante la escasez de un recurso tan imprescindible para la vida como es el agua.